Tenemos a César Vidal en forma de Sky, directo. ¿Qué tal, César? Muy buenos días, Óscar. Aquí estamos de nuevo y estamos de nuevo para hablar de un fenómeno que afecta en Estados Unidos nada menos que a 37 millones de personas, que no es una cifra pequeña. Estamos hablando de un fenómeno que significa que 1 de cada 10 personas que viven en Estados Unidos está en esta práctica a la que me estoy refiriendo. Y todavía voy a dar un dato más. Hace solamente 3 años eran solo 20 millones. Es decir, prácticamente se han duplicado en el último trienio. Generalmente, imagino que la gente se estará preguntando ahora de qué hablamos, qué es esto, que practican 37 millones de personas en Estados Unidos, que casi se ha duplicado en 3 años, que practica 1 de cada 10 habitantes de Estados Unidos. Estoy hablando del yoga. Y el yoga, que algunos piensan que simplemente es una forma de gimnasia, de hecho tengo que decir que en la última encuesta que se ha realizado sobre el yoga en Estados Unidos, el 61% de aquellos que practican el yoga dice que se vieron atraídos hacia el yoga porque pensaban que les iba a hacer más flexibles físicamente. Había un 56% que decía que era para liberarse del estrés, un 49% que quería una mejor forma física y un 49% que hablaban de la salud en general. Estas eran las razones por secciones que habían atraído a la gente al yoga. Bueno, yo no quiero desilusionar a esos 37 millones de personas que practican el yoga en Estados Unidos, pero el yoga no es una forma de gimnasia, el yoga no es una especie de ejercicios para sentirse mejor, para flexibilizarlo mejor. El yoga es fundamentalmente una religión, aunque por supuesto la gente que empieza a practicar el yoga lo ignora. Insisto en que la gente que lo empieza a practicar, porque en esta encuesta a la que me estoy refiriendo ya se dice claramente que el 90% de la gente que practica el yoga, después de practicarlo un tiempo, se ha dado cuenta de que es una forma de meditación. No es solo una manera de que los huesos estén más flexibles, no es solo una manera de que los miembros se sientan mejor, no es solo una manera de encontrarse mentalmente más relajado, sino que se han dado cuenta de que es una forma de meditación y aciertan. Aciertan, aunque seguramente no se dan cuenta de hasta qué punto se han visto introducidos en una religión que es el hinduismo. El hinduismo en estos momentos es una religión que se practica fundamentalmente en la India, de ahí su nombre de hinduismo, que practican en torno a unos 800 millones de personas, aunque insisto, la inmensa mayoría se encuentran en la India, y que tiene una serie de vías, de hecho 6 vías, ellos las denominan darshanas, para conseguir en un momento determinado la iluminación y acabar con el ciclo de las reencarnaciones. Una de esas vías o darshanas es precisamente el yoga. De manera que es posible que entre esos 37 millones de personas que viven en Estados Unidos y que ahora practican el yoga, en un momento pensaran que les iba a quitar el dolor de espaldas, les iba a ayudar a tener unas articulaciones más saludables, pero la realidad es que, como dice el 90%, les ha introducido en una forma de meditación y además en una forma de meditación oriental. Quisiera dar un dato más porque me parece muy importante. De la gente que practica ahora mismo yoga en Estados Unidos, el 72% son mujeres. Es decir, el yoga está golpeando de una manera muy clara a lo que es el sector femenino de Estados Unidos. Casi 3/4 partes de lo que lo practican son mujeres, solo un 28% son hombres. Pero hay un dato que a mí me parece todavía más preocupante, porque efectivamente es una situación tremenda. En estos momentos, el 37% de la gente que practica yoga en Estados Unidos son menores de edad. Son chicos y chicas que no han llegado a los 18 años de edad. El 37%. Es decir, el yoga
tiene como un claro objetivo, desde luego, a la población femenina, pero como un clarísimo objetivo a las nuevas generaciones. La idea es que si efectivamente capta esas nuevas generaciones, va a haber un momento en que el yoga va a ser universal en Estados Unidos. No lo va a practicar el 10% de la población, lo va a practicar la casi totalidad. Y aquí está ayudando mucho el sistema educativo. Hay ya escuelas y high schools donde el yoga forma parte del currículum, igual que puede ser tocar un instrumento musical o realizar un deporte o hacer gimnasia. El yoga ha entrado en el currículum y también, y esto me parece enormemente grave, ha entrado entre las actividades que ofrecen muchas iglesias. Por ejemplo, hay parroquias católicas donde es normal que exista un grupo de práctica del yoga, lo cual resulta todavía más llamativo. Ahora César, ¿es incompatible el evangelio con el yoga? El yoga. Bueno, esto es algo que se cae de su peso, querido Óscar. Es que es una pregunta que me alegro que hagas. No olvides que yo te hago preguntas poniéndome en el lugar de las personas, ¿no? Yo creo que además cuando haces preguntas pones el dedo en la llaga por regla general, y esta es una pregunta que me alegro que me hagas, aunque en realidad es algo que se cae de su peso. Claro que es incompatible, es decir, ¿cómo va a compatibilizar uno el evangelio con el hinduismo, que cree en multitud de dioses, que cree en la doctrina de la reencarnación, que piensa que existe una serie de prácticas espirituales que nos van a liberar del samsara, de ese ciclo de las reencarnaciones? Pues claro que es incompatible. Ni la idea de Dios es la misma, ni la idea del ser humano es la misma, ni la idea de la salvación es la misma. Para aquellos que no conozcan el Evangelio, o para los que lo conocen, es obvio que el mensaje de salvación se basa en puntos que son fácilmente comprobables. Primero, que todos somos pecadores. Segundo, que por nuestros propios méritos no podemos esperar recibir el perdón del pecado, ganar la salvación, obtener el pasaporte para el cielo. Y tercero, que dentro de nuestra situación de condenación, sin embargo, Dios ha enviado a su Hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz de tal manera que todo el que cree en Él tenga vida eterna, como dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Esa visión que dice que el ser humano, como colectivo, pero también como individuo, tiene una naturaleza caída, que no se puede salvar a sí misma. Esa visión que muestra que, sin embargo, Dios ha decidido enviar a su Hijo para que presente el sacrificio expiatorio de nuestra salvación en la cruz. Y esa visión que dice que lo único que nosotros podemos hacer, pues no es pagar, ni comprar, ni adquirir, ni merecer ese sacrificio, que eso es imposible, sino aceptarlo a través de la fe. Es una visión absolutamente incompatible con aquella que dice que el ser humano por sí mismo se va salvando, que lo va a conseguir a través de sucesivas reencarnaciones, con la ayuda de distintos dioses, y que además, entre los caminos privilegiados para poder obtener esa liberación espiritual, se encuentra el yoga. César, tú has estado en India, ¿verdad? Yo he estado en India en varias ocasiones. Contame un poco de la adoración de ese país a esto que estamos hablando hoy. Bueno, cualquier persona que llega a India, yo creo que una de las primeras cosas que percibe es que no se parece casi nada a lo que se cuenta de India, por ejemplo, en las clases de yoga. Es decir, la visión del hinduismo que se vende en Occidente es una visión para que la compren los occidentales. Y entonces se insiste mucho en aspectos de bienestar mental, se insiste mucho en una psicología tranquila, se insiste en la idea de que fundamentalmente es una filosofía y una forma de meditación. Cuando uno llega a India se da cuenta de que eso, insisto en ello, es simplemente el producto para que lo pueda comprar un occidental, para que el paladar occidental a la hora de tragarse el producto no lo rechace. ¿Qué encuentra en India? En India encuentra unas generosísimas dosis de idolatría, además una idolatría que llama mucho la atención, porque en ocasiones esos dioses tienen incluso forma de animales. Estoy pensando en Ganesha, que tiene una cabeza de elefante, estoy pensando en Garuna, que es un gran pájaro azul, y por supuesto son dioses que la gente adora. Estoy pensando también en el hecho de que junto a esa forma de idolatría, efectivamente lo que uno ve en esos templos en muchos casos
horroriza cualquiera sea o no sea creyente. Cuando uno va, por ejemplo, al templo de las ratas, donde las ratas son divinas y efectivamente en masas enormes de ratas se mueven por el suelo del templo y la gente les lleva leche o les lleva comida, wow, y deja que las ratas les suban encima, pues evidentemente eso no es lo que se vende en los cursos de yoga en el sur de la Florida, no cabe la menor duda. Y sobre todo uno contempla cómo además ese hinduismo ha tenido un impacto durante milenios enormemente negativo sobre la historia de la India. La India, por supuesto, no es un país más pacífico, más tranquilo, donde la gente se siente mejor. En la India, lamentablemente, hay muchísimos episodios de violencia callejera. Es uno de los países del mundo donde el índice de violaciones es el más alto, es muy peligroso y, por ejemplo, se aconseja que muchachas occidentales no se suban jamás a un autobús en India porque son muy comunes las violaciones colectivas de mujeres en los autobuses. Es terrible, pero es así. Y la India, en última instancia, que es un país fascinante. Yo reconozco que para hacer turismo con cierta seguridad posiblemente es uno de los países más atractivos, pero al mismo tiempo tiene una realidad que es espantosa. Y puedo decir que yo he visto esa realidad en Nueva Delhi y que la he visto en Jaipur y que la he visto en Varanasi y que la he visto en docenas de ciudades que yo he podido visitar en la India, incluidos santuarios del hinduismo donde a veces uno casi puede palpar los espíritus que habitan allí. César, y en ese sentido, evidentemente es peligroso. ¿Cómo puede ser? Hoy nos pasamos con el tiempo, pero el tema amerita. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos, con raíces cristianas, compre tan fácilmente esta idea y la considere buena? Sé que ellos la prepararon especialmente para el paladar norteamericano o occidental, como dijiste, pero ¿cómo puede ser que lo aceptemos tan fácilmente sin pensar? Bueno, yo creo que hay un gravísimo problema de la cultura de Estados Unidos desde hace unas décadas y que ha ido en paralelo a olvidarse del cristianismo, que es la idea de que es importantísimo sentirse bien. Bueno, sentirse bien está bien, pero hay cosas que son más importantes. A veces, para sacrificarse por la familia y el bienestar del cónyuge y de los hijos, pues quizá uno no se siente tan bien, pero está haciendo lo que tiene que hacer hacia su esposa y lo que tiene que hacer hacia sus hijos. El estudiante que quiere salir adelante se tiene que esforzar y tiene que renunciar a cosas y tiene que sacrificarse y a lo mejor no se siente tan bien, pero si quiere acabar una carrera lo tiene que hacer. Y un deportista que en un momento determinado quiera ser un buen deportista, no simplemente una persona que corre los sábados por la mañana, sabe que tiene que existir un sacrificio. Yo creo que en buena medida un sector importante de la sociedad norteamericana ha olvidado que hay cosas que para tenerlas se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, o como decía Pablo, el que corre en el estadio pues es una persona que se sacrifica y el soldado que combate para defender a su patria es una persona que se esfuerza y se sacrifica, y él como evangelista se sacrificaba también. Yo creo que eso es importante recuperarlo. La sociedad norteamericana en buena medida ha llegado a pensar que tiene que sentirse bien por encima de todas las cosas, y es muy fácil vender cualquier estafa espiritual cuando hay millones de personas que piensan que lo más importante en esta vida no es hacer el bien, sino sentirse bien. Gracias, César, por esta aclaración. Me gustaría otro día tocar el tema de la reencarnación, que creo incluso has escrito libros sobre esto. Sí, y por supuesto también sobre el yoga. Podemos hablar en algún día además del libro sobre el que se basa el yoga fundamentalmente, o los libros sobre los que se basa, sobre la reencarnación. Estamos al servicio de la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Muchas gracias, César. Bendición. Un abrazo muy fuerte.